Shalom familia, gracias por acompañarnos aquí en la Biblia en su contexto que estamos desarrollando, recuerden, el Tratado Shekelim. Estamos aprendiendo sobre la administración del templo, cómo era la administración del templo en Jerusalén, la casa de oración, como dice Isaías y también como lo menciona Yeshua, que lo vimos justamente en la clase pasada, cuando Yeshua voltea las mesas de los cambistas y les dice, casa de oración será llamada la casa de mi Padre. Bueno, justamente estamos estudiando y aprendiendo, como dice Isaías capítulo 43, del verso 10 al 12, como casa de Israel, como creyentes en el Mesías Yeshua y como parte del pueblo de Israel, estamos estudiando el templo, sus entradas, sus salidas, su funcionamiento. Justamente este tratado que estamos cubriendo habla sobre el funcionamiento, cómo era la administración en el templo. Y eso es algo que vamos a estar cubriendo en el día de hoy. Recuerden, vamos a estar cubriendo hoy el capítulo número 6. Son 8 capítulos que tiene el Tratado de Shekelim. Hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 6, porque recuerden también que mientras estamos estudiando este tratado que habla sobre la administración del templo, sobre la recolección del medio ciclo de plata, que es un mandamiento cuando se hizo el censo, que proviene del censo que se realizó en Éxodo capítulo 30, en que todo hombre mayor de 20 años debía de contribuir anualmente la cantidad de medio ciclo de plata. Aproximadamente son unos 11 gramos y medio de plata, de acuerdo a los comentaristas bíblicos. Nos dan ese precedente para que tengamos como medida en cuenta de la cantidad en pesos, porque bueno, en ese momento medio ciclo de plata era una moneda acuñada. Entonces, es algo para que tengamos en cuenta. Así que vamos a continuar. Recuerden, la última clase estuvimos viendo sobre una conexión que había entre Yeshua y justamente este tratado que nos ayudaba a entender lo que estaba sucediendo cuando Yeshua voltea las mesas de los cambistas. En este caso va a ser también un capítulo que nos va a ayudar a entender y ubicarnos dentro del contexto de los versos que está Yeshua en el templo. Hay unos versos que siempre lo hemos usado, que siempre es muy bueno porque tiene una enseñanza muy linda, pero muchas veces no nos preguntamos qué parte del templo estaba Yeshua cuando dijo lo que dijo. Entonces, justamente este capítulo nos va a ayudar a entender el contexto, lugar, y esto va a hacer que el mensaje que Yeshua le está dando a sus discípulos en el templo cobre otra dimensión. Podamos ver con más profundidad cuál fue el mensaje que Yeshua quiso enseñarles a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino a nosotros, porque está como un registro en el libro de Marcos. Así que vamos a comenzar, vamos a iniciar con el capítulo 6 y vamos a ir hablando varios temas, pero nos vamos a enfocar, recuerden, siempre estamos tratando de marcar este precedente de la importancia de estudiar el templo para poder entender el contexto de los escritos del primer siglo. Hemos podido marcar un precedente ya hasta el momento de que si no me enfoco en el funcionamiento del templo, estudiar el diseño del templo, cómo era el servicio en el templo, muchas veces perdemos la riqueza de los escritos del primer siglo, porque es información que no sabíamos y debemos estudiar. Ahora entendemos por qué Ezequiel nos pide como casa de Israel, si nos arrepentimos y volvemos al Eterno, que le dediquemos tiempo a estudiar el templo. Así que vamos a ir al capítulo número 6. Aquellos que tengan el tratado a mano, lo vamos a leer juntos. El que no lo tenga, por favor, escríbanos a Yeshua Nertamí de Argentina. Les voy a dejar el mail aquí abajo para que ustedes nos puedan escribir, para poderles enviar el material y también poderles enviar el enlace de Zoom para que ustedes puedan participar en vivo junto con nuestros hermanos que están ya aquí presentes y poder aprender juntos con respecto al tratado Shekelim y la administración del templo. Así que vamos a iniciar ahora sí. Hecha la invitación, vamos a ir al tratado Shekelim. Recuerdo, yo estoy usando la página cefaria.org, que obviamente es un vocabulario un poco más simple que la Carlos del Valle. Obviamente estoy traduciendo de una versión en inglés al español, pero
es bastante interesante porque nos tenemos un vocabulario más simple, un castellano más moderno y no tan antiguo como el del Carlos de Valle. Así que vamos a iniciar Shekelim, capítulo 6, y el primer párrafo es muy interesante. A mí me llamó mucho la atención esto y me llamó a revaluar mucho ciertas hipótesis que yo tenía con respecto a algunos temas. Entonces, vamos a ir al capítulo 1, capítulo 6, párrafo 1, y dice lo siguiente. Había 13 cuernos de recolección. Ya más o menos al principio del Tratado de Shekelim hablamos un poquito de estos 13 cuernos que habían de recolección. Eran recolección de ofrenda y también cubrimos algunos detalles en el Tratado Midot. Cuando hablamos del Tratado Midot también cubrimos algunos otros detalles. Hoy vamos a profundizar un poquito más y quiero compartirles también con respecto a eso una información muy importante que he podido aprender gracias a nuestro hermano Rico que me compartió la información y poder compartírselas a ustedes también. Entonces, vamos a hablar hoy de los 13 cuernos de la recolección. Pero también miren lo que nos habla. Estrechos arriba y anchos abajo. Nos está describiendo, perdón familia, cómo eran estos cofres para recolectar la ofrenda, en los cuales se colocaban los ciclos que se recogían para las diversas necesidades del templo. También había 13 mesas para diversos usos y 13 postraciones en el templo. Está hablando de 13 mesas de mármol y 13 puertas en el templo. Que esto también ya lo cubrimos en lo que es Tratado Midot y Tratado Tamid. O sea que vayan y vean la lista de reproducción que debajo del estudio está también disponible para que complementen lo que hoy estamos viendo con los otros dos tratados que hemos cubierto sobre el diseño y el funcionamiento del templo. Los miembros de la casa del Ramban Gamliel o Gamaliel y los miembros de la casa de Rabí Hananía o Ananías, el sumo sacerdote adjunto, se postrarían en 14 lugares. ¿Dónde estaba esa ubicación extra? Estaba frente al depósito de madera, ya que había una tradición transmitida por sus padres de que el arca estaba secuestrada allí. ¡Wow! Y aquí quiero que nos detengamos un momentito porque el templo, cuando lo vimos en el Tratado Midot, vimos que habían 13 puertas, como habían 13 mesas también, y cada una tenía una función y un propósito que la distinguía y que le daba el nombre, por ejemplo, a cada puerta. Pero es interesante ver aquí que hay una cuarta, dice que había una 14ª puerta en la cual tanto la familia de Gamaliel como Rabí Hananías, ellos y el sumo sacerdote juntos se postraban en 14 lugares, dice. Y en uno de estos lugares era de acuerdo a la tradición que se estaba compartiendo dentro de, el templo entre los sacerdotes, era que en este lugar que se llama el depósito de la madera, había un lugar en donde estaba el arca secuestrada, dice, vamos a decir. Recuerden que el arca, cuando el templo fue destruido por Nabucodonosor, cuando fue la conquista de Babilonia, el arca desaparece. Ahora, en este tratado me llamó mucho la atención porque menciona un lugar en el templo en donde los sacerdotes reconocen que el arca estaría escondida en ese lugar. Ahora, ¿cuál es este lugar? El depósito de la madera. Entonces, vamos a ir al app del templo para ubicarnos. Miren, aquí estamos justamente en el atrio de Israel. Tenemos la linda y hermosa vista magnífica del frente del edificio, el templo, el velo, el altar. Ahora vamos a ir a la cámara de la madera. Recuerden que ya hemos tocado un poquito sobre este tema en los tratados Midot. Ahora yo les pregunto, familia, ¿en dónde está la cámara de la madera? Voy a volver a preguntar. ¿Dónde está la cámara de la madera? Muy bien, mi hermana, en el Beit HaOsrot o en la cámara del tesoro. Así que vamos a ir hacia la cámara del tesoro, como dice mi hermana, que se encuentra en qué punto cardinal del templo. A ver, familia, si ustedes se acuerdan, en el sur oeste. Muy bien, mi hermana, muy bien. Felicitaciones.
Vamos a ir entonces hasta el sector sur-oeste. Recuerden que habían 4 edificios exactamente iguales de 50 codos de frente por 100 codos de largo y que estaban divididos en dos sectores. Miren, justamente aquí estamos en la entrada de la Casa del Tesoro, el Beit Ha-Ozrot, que se encuentra en el sector sur-oeste. Vamos a ingresar y aquí en esta cámara, o mejor dicho, en este edificio, hay una cámara que se llama la Cámara de la Madera, que es justamente la primer puertita que estamos viendo nosotros aquí. Esta puerta que está aquí. Vamos a ver qué información nos da. Ok, acá nos está hablando también de otros nombres que en la historia vamos a ver que recibe este lugar. Pero esa puerta que está ahí nos va a dar acceso a la Cámara del Tesoro. Entonces, dice que una de las postraciones en las que hacían los sacerdotes, el sacerdote adjunto y el sumo sacerdote, era aquí. Aquí hacían una postración adicional, aparte de las 14, de las 13 puertas que estaban ya distribuidas en el perímetro del templo. Entonces, vamos a entrar a esta cámara y dice que en esta cámara, como vemos, Tratado Jacqueline 6.1 nos habla sobre esta cámara, la cámara de la madera. Vamos a ver qué nos dice. ¿Y dónde estaba la adicional? Hacia el cuarto de la madera. Un lisca, o sea, una cámara donde almacenaban toda la madera del altar para la pila de madera en la esquina noreste de Ed Nashim, porque tenía la tradición de sus antepasados que el arca estaba oculta allí. Y eso es lo que nos dice Jacqueline 6.1. El rey Joshiyahu ordenó que se escondiera en las bóvedas subterráneas del rey Salomón, construidas, perdón, esto es una traducción del rey Salomón, construidas en el templo, sabiendo que sería destruido. A saber, esto lo vamos a ver en Segunda de Crónicas 35:3. Y dijo a los levitas que instruyeron a todo Israel: coloque el arca sagrada en la casa que Salomón construyó. Y con ella se escondió el bastón de Aarón, el frasco de maná y el frasco de aceite de la unción. Ok, esto es bien interesante, familia, porque ya en la Biblia se nos está diciendo en Segunda de Crónicas, capítulo 35:3, un lugar en específico en donde se almacenó el arca. ¡Wow! Esto es increíble, familia. Y no solo eso, sino que ahora el Tratado Shekelim nos ubica con precisión en un lugar que tradicionalmente los sacerdotes fueron compartiendo esta información generación tras generación y queda documentado en la Mishnah. Recuerden que la Mishnah es un documento primario. ¿Qué quiere decir esto a nivel académico? Que fue escrito por testigos oculares el servicio del templo. Eran los mismos sacerdotes, mientras prestaban servicio, que iban redactando los tratados. Y en el segundo, tercer siglo, se hace la compilación de todos los tratados y se arma el libro como hoy lo conocemos de la Mishnah. Pero todos estos documentos, la mayoría, fueron escritos durante el primer siglo en la era común y primer siglo de la era antes de la era común. O sea que tenemos en el -1 y en el +1, podemos decir de los siglos, estaban escribiendo los sacerdotes estos documentos. Y en el tercer siglo, segundo, tercer siglo, se hace la compilación, se reúne todos los documentos y se arma lo que hoy conocemos como la composición de la Mishnah. Algo bien importante y que esto es información que proviene de fuentes que fueron testigos oculares y que fueron redactando las tradiciones, las costumbres y todo lo que se hacía en el templo. Y wow, es increíble, familia, ver que nos menciona que en este lugar estaba el arca. Así que vamos a volver al Tratado de Shekelim porque ya ahora sabemos en qué lugar está hablando el verso 1, el párrafo 1 nos está mencionando de un lugar en específico. Miren lo que dice el párrafo 2. La Mishnah relata que hubo un incidente que involucró a cierto sacerdote que estaba cumpliendo con sus deberes
y vio cierta losa que era diferente a las demás. Y esto está hablando dentro de la cámara de la madera en la cámara del tesoro. Notó que una de las piedras estaba ligeramente elevada sobre las demás, indicando que había sido removida y devuelta a su lugar. El sacerdote entendió que aquella era la entrada a un túnel subterráneo donde se escondía el arca. Se acercó y les dijo a sus compañeros que había notado esta división en el suelo. No logró concluir relatando el incidente antes de que el alma lo abandonara, es decir, murió. ¡Wow! Después de este evento, supieron con certeza que el arca estaba secuestrada allí, estaba almacenada ahí, escondida ahí, y que Dios había impedido que ese secreto que se revele el secreto de su ubicación. ¡Wow! Familia. Dice, y que Dios había impedido que ese sacerdote, perdón, revelara su ubicación. Miren lo que estamos aprendiendo, familia. Hay un verso bíblico que nos habla de un lugar en donde se almacenó el arca. Pero ahora cuando consultamos esta fuente primaria, es un documento académico primario, nos da más información y nos menciona un acontecimiento que un sacerdote mientras acomodaba podemos decir, las maderas en este lugar, él nota esta losa o esta piedra que estaba fuera de su lugar y entendió que era el lugar que se había transmitido de generación en generación donde se había almacenado el arca. Y cuando él quiso revelar este secreto, el Eterno no lo permite. Porque recuerden que el Eterno hasta el día de hoy no ha permitido que el arca salga. ¿Por qué? Porque está reservado para los días finales. Pero miren qué interesante. Dice que el arca está, no solo el arca, sino que también el maná y podemos decir, el aceite de la unción. Y es algo que va a ser necesario cuando nuestro Mesías regrese para que sea ungido como rey aquí en la tierra. Pero esto es bien interesante, familia, porque, wow, he visto que hay muchas conspiración, muchas hipótesis, hasta teorías de la ubicación del arca y de cómo fue ocultada. Familia, pero hay algo que he notado, que todas esas hipótesis o teorías carecen de evidencia válida, familia. Porque no, en ninguna he podido ver que mencionen un documento en el cual se hable sobre el funcionamiento del templo. Y vemos que es algo que está ahí, pero no lo sabíamos. Y esto nos marca, familia, la necesidad de que tengamos que, como hemos estado aprendiendo, validar todo, familia. Tenemos que validar, buscar información, indagar, estudiar y filtrar todo por las escrituras y por documentos que sean válidos. Y esto es lo que a mí me hizo replantear porque yo también creía en esas hipótesis o teorías y decía, wow, puede ser posible. Pero hoy, al ver esta evidencia y al entender el funcionamiento del templo y cómo los sacerdotes trabajaban, entonces digo, wow, son hipótesis, son teorías y que obviamente basadas en el primer templo, lo cual es imposible tener información porque recién estamos aprendiendo del segundo templo. Entonces, esto es algo que nos llama a meditar, a que cuando escuchamos algo, tengamos que filtrar la información. Tenemos que, como hacían los de Berea, escuchaban e iban y indagaban en las escrituras. Entonces, de esa forma, vamos a tener un orden y vamos a tener información validada. Entonces, miren, ahora sabemos que de acuerdo a la tradición y de acuerdo a lo que se transmitía dentro del ámbito del funcionamiento del templo, conocemos que en este lugar muy posiblemente el arca fue oculta. Ahora, ¿qué sucedió después de aquí? No lo sabemos. Recuerden, no estuvimos ahí y como vemos y como entienden los sacerdotes en el templo, esto es un asunto delicado que el Eterno no permitió que sea revelada su ubicación. Entonces, tenemos que estar atentos, pero nos enseña este punto a que tenemos que validar toda la información, familia. No creer de buenas a primeras, sino que vayan, escudriñen, estudien, busquen información, busquen recursos validados y como hemos aprendido de nuestro hermano Rico,
no me crean nada. Valídenlo todo, familia. Validen todo, no me crean. Y es realmente algo que nos ayuda a seguir aprendiendo. Entonces, wow, esto a mí me voló la cabeza cuando vi todo este tema con respecto al arca y decir, ok, tengo una idea qué es lo que sucedió. Cuando el rey Nabucodonosor vino y conquistó el templo y se llevó todas las riquezas a Babilonia. ¿Por qué? No solo se llevó el oro, sino que se llevó la plata, el bronce, todo lo que había de valor se lo llevó a Babilonia. Entonces, ahora vemos que lo único que él no pudo llevarse fue el maná, no se llevó el arca, ni tampoco el aceite de la unción. Todo está en el mismo lugar. Y ahora tenemos una idea del lugar donde está y para tenerlo en cuenta para el día de mañana. ¿Ok? Entonces, interesante esta información. Era una perlita que quería compartirles porque nos ayuda a esto, a entrenar nuestra mente, a entrenarnos a la hora de estudiar y validar la información. ¿Ok? Vamos a volver al tratado Shekelim. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el verso 3 y 4. No lo vamos a tocar los párrafos 3 y 4 porque justamente está hablando de las 13 puertas que lo hemos cubierto en el tratado Midot con un poco más de detalle. Y también en el párrafo 4 está hablando de las 13 mesas de mármol que existían en el templo, que también las cubrimos en lo que fue el tratado Tamid de la ofrenda diaria, porque varias de esas mesas eran usadas en el servicio diario del templo para la ofrenda de la mañana y de la tarde. Así que para entender lo que es el párrafo 3, vean Tratado Midot. Para profundizar mucho más en el párrafo 4, ver el Tratado Tamid y donde hablamos de cómo se manipulaba la ofrenda del cordero por la mañana y por la tarde. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al verso 5. El verso 5, ahora sí le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, porque en este verso 5 está hablando sobre las 13 urnas que había en el templo. Así que vamos a hablar de las urnas. Dice, había 13 cuernos de colección en el templo, de recolección en el templo, y cada uno de ellos estaba escrito, el uso previo de los fondos. De la siguiente manera, dice, de la siguiente manera, ciclos nuevos, ciclos viejos, parejas de vacas, polluelos destinados al holocausto, madera para el regalo del altar, incienso que acompañaba la ofrenda de comida y oro donado para la tapa del arca. Los 7 cuernos restantes fueron designados para ofrendas comunitarias voluntarias. O sea que había 6 cuernos de 13, había 6 cuernos, yo recién dije 7, pero son 6 cuernos dedicados a las ofrendas voluntarias. El cuerno marcado con un nuevo ciclo estaba designado para la donación del medio ciclo, que se traería cada año para la necesidad de ese año. Y esto hablamos un poquito al principio del Tratado Shekelim, cuando se hablaba de la recolección, que todo lo que estaban dentro de un radio, que estaban cercanos a Jerusalén, iban al templo a depositar el medio ciclo de plata, mientras que los que vivían fuera de la provincia, fuera de Jerusalén, a una distancia superior a 34 kilómetros, tenían que esperar a que fueran los recolectores del templo a buscar ese medio ciclo de plata. El cuerno marcado con viejos ciclos era para aquel que no trabajó el medio ciclo el año anterior, quien contribuía con su ciclo para el año siguiente. Los fondos del cuerno, etiquetados como para los pájaros, están designados para las tórtolas utilizadas para los fondos ofrendas de aves y las que están etiquetadas como polluelos para los holocaustos. Se usan para comprar pichones como holocausto. Y esto eran las ofrendas que presentaban las personas pobres cuando querían presentar un holocausto o una ofrenda de purificación. Levíticos capítulo 1 al capítulo 7. Todos estos, es decir, los fondos de ambos cuernos, se utilizaban exclusivamente para holocaustos voluntarios. Esta es la declaración del rabí Yehudá. Los rabinos dicen, los fondos tanto en el cuerno etiquetado como pájaros, como el cuerno etiquetado como polluelos, eran para pichones y tórtolas. La distinción entre ellos es que los fondos en el cuerno etiquetado como pares de pájaros
fueron designados para las ofrendas obligatorias de una sab o una sabá, o sea, de una persona, un hombre o una mujer pobre, una mujer después del parto y un leproso. Estas órdenes incluían un par de pájaros, una traído para la ofrenda del pecado y el otro para el holocausto. Recuerden, ofrenda de holocausto no es por pecado, sino que es por agradecimiento. Por el contrario, las ofrendas en el cuerno etiquetado como novatos para holocausto se utilizaba todo exclusivamente para holocaustos voluntarios. O sea, aquí no está hablando de que hay 13 cuernos. Ahora, ¿dónde están esos 13 cuernos? Vamos a ir a la del templo y nos vamos a dirigir a lo que es el atrio de las mujeres, que es este sector que está aquí. Recuerden que cruzando esa puerta, la puerta Nicanor, tenemos acceso ya al edificio principal del templo. Y aquí vemos nosotros que alrededor de toda esta área hay 13 urnas o 13 cofres con forma de trompeta o de shofar. Vamos a ver que aquí nos vamos a acercar a una de estas. Y en este lugar habían 13 cofres. Cada uno de estos cofres estaba identificado con el nombre para el cual uno hacía una donación voluntaria. O sea, yo ya había presentado mis ofrendas, pero yo iba al templo y quería hacer algo voluntario, dar una ofrenda extra. Yo traía dinero y lo depositaba en una de estas urnas. Y obviamente, en la urna que yo lo depositaba, ese dinero iba a ser usado para el propósito que estaba identificado en cada una de las urnas. Entonces, bastante interesante. Porque ahora esto nos va a ayudar a entender algo que está sucediendo con Yeshua. Pero ahora la pregunta es, ¿hay una evidencia bíblica de que estos cofres existieron y que se usaron para ese propósito? Sí, hay una evidencia bíblica. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 12, del verso 9 al 12. Y quiero invitar a mi hermano Gilberto que lo pueda leer. ¿Sí? Está mi hermano aquí, Gilberto, que pueda Sí, leer. sí. Segunda de Reyes, mi hermano, 12 del verso 9 al 10. Ok. Dice, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y lo puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Yahweh. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Yahweh. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venían el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Yahweh y lo guardaban y daban el Amén. dinero hasta ahí, Gracias, ok. mi hermano. Hasta ahí está bien. Hasta el 10 estaba bien, mi hermano. Ok, miren lo que sucedía acá. Y acá vemos en el 11 también habla sobre qué hacían con ese dinero, que era pagar qué. Podemos decir, la remodelación del templo. Recuerden que hubo un periodo también que el primer templo estuvo en ruinas y esto fue para el rey Josías. Tenemos que leer la historia del rey Josías, quien él obviamente hace lo correcto delante de Dios y él hace como una reforma en la cual vuelve el pueblo a obedecer los mandamientos y empieza a preocuparse el rey por podemos decir, por el estado de la casa de Dios. Y mientras él restauraba, o sea, mientras se restauraba en su tiempo, y recuerden que este rey Josías tenía solamente 18 años, él se ocupó de levantar el templo. La función de un rey era procurar que el santuario estuviera en pie, que estuviera funcionando, que no faltara, proveía recursos. Y no solo eso, Josías, al reedificar el templo, podemos decir, al restaurar el primer templo, se encuentra el libro de la Torá que se había extraviado. Recuerden que al lado del arca, cuando Moisés termina de escribir el libro de Deuteronomio, podemos decirlo, ordena a los sacerdotes que coloquen una copia al lado del arca. Pues esa es la copia que encuentra que encuentran y le leen al rey Josías. Y el pueblo, obviamente, todos empiezan a volver a la Torá, a guardar los mandamientos una vez más. Y por eso este rey se caracteriza por hacer lo correcto. Pero miren lo que estaba sucediendo. Estaban recolectando el dinero y aquí este sacerdote, el sacerdote Joiada, dice que toma un arca que hizo en la tapa un agujero.
y eso fue usado como urna para la recolección de las ofrendas. Y justamente es lo que estamos viendo aquí. Él hizo algo similar a esto y de ahí viene el precedente bíblico del por qué existían estas arcas y cómo se usaban o para qué se usaba el dinero que se usaba de esta recolección. Y ahora vemos, también nos afirma Segunda de Reyes capítulo 12, que se recolectaba dinero para la mantención o el mantenimiento de lo que es el edificio del templo. Algo que hemos estado cubriendo también con el Tratado Shekelim, que con el excedente de lo que se recolectaba del medio ciclo en el año, ese excedente servía para la remodelación del templo y el mantenimiento también de las torres y también de las murallas de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos un precedente bíblico. Ahora, ¿cuál es la conexión con el Nuevo Testamento? Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo Vamos a ir al Marcos capítulo 12. Me gustaría que mi hermana Ofelia Lidia pudiera leerlo. Si estuviera, a ver, mi hermana Ofelia. Si está mi hermana Ofelia, sí, por supuesto, aquí está mi hermana Ofelia. Si puedes leer Marcos capítulo 12, Marcos 12. 41 al 44. Así. Y esto es, miren, y esto es increíble, familia, porque estamos haciendo una conexión con el funcionamiento del templo, haciendo una vez más una conexión con los escritos del primer siglo. Cuando lo tengas, mi hermana, léelo. Sí, ya. Gracias. Buenas tardes. Estando Buenas tardes. Yeshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Gracias, Shalom. Shalom, mi hermana, muchísimas gracias. Miren, familia, aquí está hablando de que Yeshua estaba sentado delante del arca de las ofrendas. En Lucas, capítulo 21, del verso 1 al 4, se nos relata exactamente lo mismo, pero usa otro vocabulario y dice Lucas, y levantó los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echó allí dos blancas. Pero miren que lo que acá lo que es, podemos decir, Marcos entiende como que se puso de pie. Lo que dice Lucas es que él levantó sus ojos, o sea, como que él marcó como énfasis o hizo, o podemos decir, ¿cómo podríamos decirlo? Como él le llamó la atención. Cuando uno le llama algo la atención, ¿qué hace? Uno está haciendo cualquier cosa, hablando con alguien, pero cuando hay algo que uno le llama la atención, lo que uno hace es levanta la vista y fija su mirada en eso que le llamó la atención. Pues así está Yeshua. Está enseñando. ¿En dónde está enseñando Yeshua? Yeshua está enseñando aquí, en este sector del templo. Y dice que él, mientras estaba con sus discípulos, él levanta su vista, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 21, verso 1, y dice que él ve a una viuda dando una ofrenda y obviamente nos dice que son dos blancas. Ahora vamos a determinar qué tipo de ofrenda es la que está dando esta viuda. Porque si está en este sector y está obviamente depositando su ofrenda en una de estas arcas, tiene que ser para un propósito en específico. No nos menciona el propósito. Entonces, vamos a descubrir cuál es el propósito. Y tengamos en mente que dice la escritura que era una viuda muy pobre y que estaba dando todo lo que tenía. Es lo que dice Yeshua. Y dio dos blancas, o sea, 2 céntimos de la moneda que circulaba en ese momento. Entonces, vamos a indagar un poquito más sobre esto. Vamos a ir al Tratado Shekelim, vamos a ir al verso 6, capítulo 6, verso 6, en donde nos va a dar un poco más de idea
de lo que estaba sucediendo y cómo funcionaban estas arcas. Y entonces esto nos va a ayudar a determinar qué ofrenda estaba dando la viuda y por qué a Yeshua le llama la atención. Entonces vamos a ver lo que dice. Capítulo 6, verso 6 dice, quien diga, me corresponde donar leña para el templo, deberá donar no menos de 2 troncos para el arreglo del altar. Ok, entonces, si yo iba a llevar una ofrenda, por ejemplo, de leña, ¿qué nos quiere decir? Yo tenía un mínimo para entregar, o sea que ya había un monto estipulado, un precio fijado para yo llevar mi donativo a esas urnas. Si yo quería depositar para comprar leña para el altar, entonces yo tenía que llevar el valor de 2 troncos y depositarlo en ese lugar. Ok. Quien diga, me corresponde a mí donar incienso, debe donar el dinero de al menos un puñado de incienso. Esto está relacionado con la ofrenda también, con el sistema de ofrendas y con la ofrenda minjá. Nosotros hemos cubierto esto en un estudio que se llama ¿Qué son las ofrendas? Y determinamos cuánto valía este, podemos decir, puñado de incienso. No es que necesitaban llevar kilos, sino que llevaban lo que podía entrar en una mano de incienso. Y eso tenía un valor. Y recuerden, el incienso era un bien también muy costoso como el oro y la plata, ya que eran muchas especias que no eran de la tierra, sino que provenían del extranjero y eran muy costosas. Todo lo que tenía que ver con el incienso, la perfumería, en el antiguo Medio Oriente, principalmente en la época de Yeshua también, provenía mucho de fuera de Judea. Entonces, era algún bien bastante costoso y por eso dice un puñado. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a distintos comentaristas, era el valor del puñado de lo que era el incienso. Bien, si yo quería contribuir para el incienso, llevaba el valor de un puñado de incienso. La cantidad que trae con la ofrenda de comida. Quien diga, me corresponde a mí donar oro, debe donar no menos de un denar de oro. O sea, que tenía que llevar el equivalente del oro en denarios. O sea, él llevaba el valor equivalente a lo que costaba el oro, llevaba el dinero equivalente para donar para el mantenimiento del templo. Dice que era para recubrir el oro. Esto era, ya vamos a ver un poquito más adelante que esto va a servir no solo para mantener el oro del arca, mantenimiento del arca, sino que también del lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba recubierto de oro con láminas de oro. Entonces, parte de la mantención de ese oro era con el medio ciclo, como ya lo habíamos visto anteriormente, y también con donaciones extras que hacía el pueblo. Se afirmó que se designaba 6 cuernos para las ofrendas comunitarias voluntarias. O sea, acá vemos que hay de los 13, hay 7 cuernos que tienen un propósito en específico y también hay 6 que son de ofrendas voluntarias que no tienen un propósito fijo. La Mishnah pregunta, con respecto al dinero designado para las ofrendas voluntarias comunitarias, ¿qué habría con este dinero? La Mishnah responde que lo usaban para comprar animales para los holocaustos, ya que la carne de estas ofrendas se ofrecía en el altar a Dios y las pieles se entregaban a los sacerdotes. Este midrash fue enseñado por Joiada, el sumo sacerdote. Hay una aparente contradicción entre dos versos que respecta a la ofrenda por la culpa. El versículo dice, es una ofrenda por la culpa, ciertamente es culpable ante el Señor. Levíticos capítulo 5, verso 16. Este versículo indica que la ofrenda por la culpa va a Dios, no a los sacerdotes. Sin embargo, un versículo diferente dice, ¿cuál es la ofrenda por el pecado? Así es la ofrenda por la culpa. Haya una ley para ellos. El sacerdote que haga expiación con ella la tendrá. Levítico 7, verso 7. Ok, acá vemos que hay distintas interpretaciones de dos versos bíblicos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Estos versículos indican que la ofrenda está destinada únicamente a los sacerdotes. ¿Cómo se puede reconciliar estos dos versículos? La Mishnah explica, o sea, ahora los sabios del Gran Sanedrín explican lo siguiente.
La misión explica que este es el principio. Cualquier dinero que provenga de una ofrenda por el pecado o de una ofrenda por la culpa, es decir, monedas sobrantes designadas para una de estas ofrendas, debe usarse para la compra de animales para un beneficio voluntario, holocaustos. Así como la carne se sacrifica sobre el altar a Dios, las pieles irían a los sacerdotes. De esta manera se cumplen los dos versículos, ya que es tanto una ofrenda por la culpa a Dios como una ofrenda de culpa para los sacerdotes. Y esta halajá, o sea, esta instrucción, podemos decir, este mandato, también explica el versículo que dice: el dinero de la ofrenda por la culpa y el dinero de la ofrenda por el pecado no fueron traídos a la casa del Señor, eran para los sacerdotes. Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 17. Se entiende que este versículo se refiere a las pieles entregadas a los sacerdotes. Ahora sabemos por qué. Esto algo hablamos en el tratado en el tratado Tamid, cuando se manipulaba el animal, cuando eran holocaustos. ¿Qué sucedía? Una vez que se degollaba el animal, se lo llevaba a un lugar donde se despostaba, se despiezaba el animal y se quitaba con muchísimo cuidado la piel y era entregada a los sacerdotes como forma de pago, mientras que la carne era presentada en el altar y era quemada completamente. Entonces, ahora vemos cómo el Sanedrín, podemos decir, esta Corte Suprema que dirimía todas estas cuestiones de santidad dentro del templo y el funcionamiento del templo, llegan a este acuerdo. Ok, la carne va al altar, mientras que podemos decir, la piel era para los sacerdotes. ¿Para qué se usaba esta piel? Los sacerdotes la usaban para la confección de los Sefer Torah. Provenía de aquí. Y los sacerdotes se encargaban de hacer todo el proceso de curtiembre, y a cada uno recibía como parte de pago las pieles y después obtenían su dinero vendiendo estas pieles para la confección de los Sefer Torah. Algo bien interesante que hay aquí. Y quiero compartirles, familia, este listadito. Voy a compartirles este listadito, si me permiten un segundo. Vamos a ir aquí y quiero compartirles este listado. Este listado nos va a dar una idea de las 13 urnas. O sea, nos está resumiendo las 13 urnas que existían y nos está dando una pequeña descripción, donde tenemos una urna que era para los nuevos shekels, los que se recolectaban del año que estaba iniciando. Después estaba la de los viejos shekel, que era para los que debían el medio ciclo y que no lo habían pagado el año anterior, lo pagaban el año próximo. Ofrenda de aves y palomas jóvenes. Eso era para, como recién leíamos, para cubrir el gasto de esas ofrendas que iban a presentar las personas que no tenían recursos, y entonces entregaban estos palominos y estas tórtolas. Wow, familia, ¿saben qué? Se me viene a mente aquí algo que no lo tenía considerado en el estudio. Cuando Miriam o María, la madre de Yeshua, y José, cuando Yeshua nace, cuando ella cumple su tiempo de nidá, podríamos decirlo, con su tiempo de purificación después del nacimiento, las escrituras, los evangelios nos dicen que tanto José como María se acercaron al templo y presentaron dos tórtolas, o una tórtola y un palomino, como ofrenda por purificación y de agradecimiento por el nacimiento de Yeshua. Entonces nos está dando a entender ahora el contexto de esos versos, conociendo el funcionamiento del templo y las ofrendas, de que la familia de Yeshua era una familia de escasos recursos. Si hubieran sido de recursos altos, tenían que llevar un cordero para la purificación y un cordero como holocausto. Entonces, esto es bien interesante. Miren cómo se vienen haciendo conexiones nuevas. Seguimos aprendiendo más. Sigamos viendo qué otra más. Después tenemos para la madera, para lo que era la madera del templo. Dice del altar, dice que cada persona debe traer no menos del valor de los 2 troncos como ofrenda para el altar. Ofrenda del incienso, tiene que traer el valor del puñado del incienso.
oro para caporet, o sea, oro para cubrir significa eso. No menos del valor en oro equivalente a un denario. O sea que tenía que traer mínimamente un denario y depositarlo en el arca para el oro para cubrir, que eso servía para cubrir tanto el arca, para hacer mantenimiento al arca, como también para hacer mantenimiento de las paredes recubiertas en oro y de algunas puertas también que estaban recubiertas en oro en el templo. Ofrenda voluntaria, y esto es bien interesante porque la mayoría de las urnas se va a usar para este fin de ofrendas voluntarias. Un término aplicado a los dones presentados por benevolencia o impulso religioso de corazón del dador. O sea, es algo voluntario, algo que nace del corazón y dice, ok, no quiero dar por un tronco, no quiero dar por oro, de lo que tengo, de eso doy. Entonces se dirigía a estas arcas de ofrenda voluntaria. Y que no tenían un monto fijo, porque si vemos, las anteriores tenían que depositar el monto de 2 troncos, el monto equivalente a un denario de oro, o tenían que traer el valor equivalente a lo que era una tórtola y un palomino. O ya estaba destinado que tenías que traer sí o sí medio ciclo de plata, ya sea el nuevo o ya sea el viejo. Mientras que las ofrendas voluntarias no había un valor mínimo ni tampoco había un valor máximo. Vende. Entonces, ahora esto nos ayuda a entender en cuál de las urnas se encontraba la viuda echando las dos blancas. Porque dos blancas en ese momento era como depositar centavos. Centavos de dólar, centavos de pesos, ni hablemos, o centavos de cualquier moneda. O sea, es la denominación más chica de la moneda en circulación en ese momento. ¿Y para qué servía esto? Dice que esto era algo que daba de forma voluntaria, de corazón, y no en cumplimiento de ninguna obligación, promesa o voto. La ofrenda voluntaria de toros, terneros, cabras, carneros, cabritos y corderos, las pieles pertenecen a los coánimos. O sea que miren para qué se usaban también estas ofrendas voluntarias. Se usaban para también complementar la compra de toros, terneros, cabras, carneros, cabritos y corderos para presentar como ofrenda en el altar. Y esto es bien, bien interesante. Ok, gracias mi hermano por compartir los versos. Lucas capítulo 2, del verso 22 al 24, está hablando de cuando María y José cumplieron con la ofrenda de purificación con el nacimiento de Yeshua. Así que ahí lo tenemos y lo voy a poner por aquí abajito en algún lado. Lo voy a poner que es Lucas capítulo 2, verso 22 al verso 24. Gracias mi hermano por compartir esa información que justo se me vino a la mente. Exactamente mi hermana. Fue una ofrenda voluntaria. Ok, entonces ahora si volvemos a la app del templo, sabemos que Yeshua estaba cerca de una arca de ofrenda voluntaria, en donde la viuda, que era muy pobre, nos menciona las escrituras, depositó su dinero. Y dice Yeshua, ella depositó más que cualquier otro. Y ese vocabulario está asociado con una de las ofrendas que es la ofrenda minjá. La ofrenda minjá es una ofrenda de granos que se presentaba en el templo, que era lo mismo, el mismo valor, tanto para el hombre rico como para la persona pobre. Todos tenían que llevar la misma cantidad de harina, la misma cantidad de aceite y la misma cantidad de incienso. La ofrenda minjá era una ofrenda de grano que era acompañada con incienso y aceite, que era un regalo. Recuerden, minjá en hebreo representa regalo. Es como que yo le llevo un regalo a Dios como agradecimiento y podía llevar, y no es que podía, debía llevar tanto el hombre rico y la persona pobre la misma cantidad. Y el vocabulario que usa Yeshua de decir esta mujer dio todo lo que tenía, era el vocabulario cuando los sacerdotes veían a una persona pobre traer una minjá, una ofrenda de minjá para el Eterno. Ellos entendían que esa persona pobre, como agradecimiento, estaba trayendo todo su sustento del día. Y es más, tenía que hacer un esfuerzo extra por traer el incienso. Entonces, los sacerdotes usaban este vocabulario de decir, esta persona trajo más o trajo todo lo que tenía.
O usaban la palabra nefesh, que significa alma, que daba todo lo que tenía, daba su alma, estaba dando todo. Y obviamente esto era una gran enseñanza para los sacerdotes. Y no solo para el sacerdote, sino que para las personas ricas también. Porque esto no permitía que a la hora de llevar un regalo para Dios, yo pudiera, si era una persona rica, jactarme de que podía traer más. Y si yo era una persona pobre, te podría decir como de no llevarla porque tenía vergüenza de que se rieran del poquito que podía llevar de harina, aceite e incienso. Entonces el Eterno, ¿qué hace? En esta ofrenda de granos muestra una equidad en el reino, en donde nos muestra que al Eterno, por más regalos que yo les lleve, yo no voy a torcer su brazo. Él es el Dios soberano, Él es el dueño del oro y la plata. Entonces, es una demostración, pero también esto es una gran enseñanza tanto para la persona rica como para la persona pobre, para decir, wow, al Dios al que yo sirvo me trata con honor. El rico no se jacta, se levanta el honor de la persona pobre, y los sacerdotes también a la hora de hacer su función, ellos no hacen distinción de personas. Y esto es bien interesante. Y Yeshua, ahora entendemos el mensaje que Yeshua está dando cuando él le dice a sus discípulos, esta mujer dio más de lo que tenía. Ahora la pregunta es, hay 13 arcas. ¿En cuál de ellas está? ¿En cuál de todas estas 13 arcas Yeshua se encuentra viendo en donde él levanta la mirada y ve a la viuda? ¿A dónde? Miren, familia, la Mishnah nos da esa información. Y wow, familia, después quiero compartirles un diagrama también que nos va a ayudar a entender mucho. Así que vamos a volver al Tratado Shekelim. Vamos a volver al Tratado Shekelim. Vamos a ir aquí, permítanme un segundito. Vamos al Tratado Shekelim de vuelta. Y vamos a ir al capítulo 7. Nos vamos a adelantar un poquito más y vamos a ir al capítulo 7. El capítulo 7, párrafo 1, nos va a hablar sobre las arcas, de la ubicación de las arcas. Obviamente está planteándolo a través de una situación que también es una gran enseñanza. Miren lo que dice. Y aquí está planteando la situación en que si alguien encuentra dinero en el suelo, ¿qué se debe hacer? La gran pregunta es qué se debe hacer con ese dinero. Y déjenme preguntarle, familia, si nosotros encontramos dinero en el piso, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos, familia? A ver, pueden escribirlo en el chat. ¿Qué hacemos cuando vamos caminando, entramos a un lugar y vemos que hay dinero en el suelo? ¿Qué hacemos? Como buenos latinos, ¿qué hacemos, familia? ¿Qué hacemos con ese dinero? Lo ponemos un pie encima, nos agachamos con disimulo, lo recogemos, miramos, oh, 100 pesos, 50 pesos, 10 pesos, una moneda de 1 peso, wow, increíble. Bueno, al bolsillo. Pero miren lo que sucedía en el templo. Cuando alguien encontraba dinero, tenía que hacer lo siguiente, tenía que ir a los jueces y los jueces le iban a dar un dictamen de qué debía hacer con ese dinero. Pero hay algo bien interesante que sucede aquí. La persona no se queda con el dinero. ¿Qué va a suceder? Miren lo que dice el Tratado de Shekelim. Dice, si se encuentra dinero en el piso del templo, entre uno de los cuernos de recolección marcados como ciclos y el cuerno de recolección marcado como ofrenda voluntaria, es decir, entre el primer y el 13º cuerno. Ok, miren, nos está dando la ubicación o cómo se distribuían estos cuernos. Dice que el primer cuerno, el primer cofre que se posicionaba en el atrio de las mujeres, era el cuerno del medio ciclo de plata nuevo, mientras que el último que se acomodaba era el de ofrenda voluntaria. Ok, ya sabemos que el primero era para el medio ciclo, el último para ofrenda voluntaria. Ahora hay que ver dónde se ubicaba esto. Dice, en el primero y el 13º cuerno de la recolección, en los cuales se depositaban los fondos apartados al templo. Almacenado, se aplican las siguientes distinciones. Si el dinero se encontraba más cerca del cuerno marcado con ciclos,
se asignaba a los ciclos. Si se encontraba más cerca del cuerno marcado como ofrenda voluntaria, se asignaba a las ofrendas voluntarias. Si estaba a la misma distancia del cuerno marcado con ciclos y del cuerno marcado con ofrendas voluntarias, se asignaba a las ofrendas voluntarias. ¿Ok? Miren cómo era el sistema. Ahora yo estoy en el atrio de las mujeres, estoy en este lugar, me encuentro una moneda, entonces yo la levanto, voy a los jueces y les digo, miren, encontré esta moneda entre este arca y este arca. Ellos van a indagar y me van a decir, ok, más cerca de cuál está. Y de esta, ok, vaya y deposite en esta urna, en esta urna. Pero siempre, miren lo que dice, si hay una X distancia, o sea, están a la misma distancia de ambas arcas, dice que los sabios, ese dinero siempre va a ir a una arca voluntaria. Siempre se inclina a la ofrenda voluntaria. Ahora vemos que la persona que encuentra el dinero no se lo puede llevar a su casa, sino que tiene que ir y depositarlo. ¿Por qué? Porque ese dinero fue llevado al templo y si se encontró en el lugar de las ofrendas, era para un propósito de ofrenda. Entonces, se soluciona de esta forma y se mantiene la integridad de la persona y también del propósito por el cual la persona que lo perdió llevó el dinero al templo, ¿ok? Entonces vamos a seguir con el tratado de Shekelim. Entonces habíamos quedado, dice que si están a ambas a la misma distancia de un arca de otra, ¿qué va a suceder? Se va a depositar en la ofrenda voluntaria. Si el dinero se encuentra, se encuentra entre el cuerno marcado de madera y el cuerno marcado de incienso, es decir, entre el quinto y el sexto cuerno, ahora ya sabemos cuáles son los cuernos que se ubican para la madera y para el incienso, es el quinto y el sexto. Se estaba más cerca del cuerno marcado de madera, se destinaba a madera. Si estaba más cerca del cuerno marcado como incienso, se asigna al incienso. Si están a X distancia, equidistantes, están a la misma distancia de uno al otro, va para incienso. Si el dinero se encuentra entre el cuerno marcado con pares de parejas de ofrenda y el cuerno marcado con paloma para holocausto, es decir, entre el tercer y el cuarto cuerno, ok, miren, acá nos está diciendo para qué sirve el tercero y el cuarto cofre. Si está marcado cerca del cuerno marcado con pares de parejas de ofrenda, se lleva hacia ese lugar. Si no, se lleva hacia el de las palomas. Y si está X distante, se lleva al de las palomas, de aves u ofrendas. Si se encuentra más cerca del cuerno marcado como palomas para el holocausto, se asigna a las palomas de holocausto. Y si es X distante, siempre para las palomas de holocausto. Y de manera similar, si se encuentra dinero en cualquier otro lugar, entre a un contenedor para dinero ordinario y no sagrado, y en uno que tiene dinero del segundo diezmo. Se aplica las siguientes distinciones. Si el dinero se encuentra más cerca del dinero no sagrado, se asigna al dinero no sagrado. Si se encuentra más cerca del dinero sagrado, se asigna al dinero sagrado del segundo diezmo. Y si se encuentra equidistantes de ambos, se destina el dinero para el segundo diezmo. Este es el principio. En caso de duda, el fallo sigue lo que está más cerca, incluso si esto implica ser indulgente. Pero si el dinero se encuentra equidistante de ambos, el fallo sigue cualquier asignación que implique ser estricta. ¿Ok? O sea que vemos que esto era algo que lo determinaba ya los jueces. Si yo encontraba dinero, yo, dependiendo del lugar donde lo encuentre, tenía que llevarlo. Y cuando dice del segundo diezmo, está hablando en la situación del mercado. Cuando estaban en el mercado, cuando estaban los cambistas cambiando el dinero de las naciones por el medio ciclo o el dinero que se usa en el templo y vendiendo los animales para las ofrendas. Recuerden que cuando hablamos de diezmos, si yo vivía muy lejos, ¿qué tenía que hacer? Vender ese animal, por ejemplo, el diezmo del ganado, venderlo, llegaba al templo, compraba ese animal en sustitución del que yo vendí y lo presentaba como ofrenda del segundo diezmo. Ahora, acá está hablando de cuándo se encuentra dinero, no solo de cuándo se encuentra dinero en el atrio de las mujeres, sino que también fuera, en el perímetro donde está el mercado. Recuerden, esto lo hablamos
en la clase pasada cuando Yeshua voltea las mesas de los cambistas. O sea que, ¿qué quiere decir esto? Que cada arca tiene una posición. Ahora, la pregunta es cuál es esa posición. Y yo quiero compartirles este diagrama, familia. Quiero compartirles este diagrama que me lo compartió el hermano Rico, que está en una de las Mishnah que él tiene, en donde se hace el comentario y está el comentario un poco más amplio con respecto a la ubicación de las urnas, en donde vamos a poder determinar cuál es la ubicación exacta en el atrio de las mujeres cuando Yeshua levanta su vista y ve a la viuda echando las dos blancas. Miren, este es el diagrama. Acá vemos los 4 puntos cardinales. El sur arriba, el norte abajo, siempre ubicándonos en el templo, el este y el oeste. En el este, ¿qué se encuentra, familia? ¿Qué hay en el este? Dentro del atrio de las mujeres, ¿qué hay en el este? A ver, familia. En el este, ¿qué hay? A ver. Muy bien, aquí mi esposa contestó muy bien, la puerta Nicanor. O sea que la puerta Nicanor la estaríamos ubicando aquí. Miren, la puerta Nicanor estaría aquí. Aquí estaría la puerta Nicanor con los 15 escalones. Bien, no soy muy buen dibujante, familia, pero vamos a ponerlo un poquito más grueso. A ver si me deja ponerlo la línea un poquito más gruesa. Acá está. Acá, entonces aquí vamos a borrar esto y vamos a marcar. Aquí está la puerta Nicanor. Este es el este dentro del atrio de las mujeres. De acuerdo a lo que estábamos investigando y lo que me compartió el hermano Rico, dice que las arcas se ubicaban una por una dentro del atrio de las mujeres en sentido antihorario. O sea, que de ir, podemos decir, de arriba hacia abajo va de abajo hacia arriba. Entonces vemos que el arca número 1 se va a posicionar en el sector, podríamos decirlo, del sur este. O sea que la primera arca, vamos a ir acá, vamos, ya que tenemos la del templo, puerta Nicanor está al este, esta es la primera, la puerta Nicanor. Entonces, en el sector sureste del atrio de las mujeres, esa urnita que estamos viendo ahí es la número 1, de acuerdo al diagrama que se nos comparte sobre el comentario de la Mishnah que me compartió el hermano Rico. Entonces vemos aquí que esta es la primera urna, de acuerdo a los sabios, que se posicionaba en sentido anti-horario, o sea, para este lado, hacia el sur. ¿Y esta era cuál? Si es la primera, ¿cuál es esta? ¿Cuál es la primera que recién leímos? ¿Para qué servía la primera? Exactamente, para el nuevo shekel. Ok. Entonces la segunda viene a ser esta que está ahí. ¿Para qué sirve la segunda? Para la recolección de, a ver familia, los que están en internet, para el viejo shekel. Muy bien, hermana. Y así va a ir una por una. Y recuerden que cada urna tiene un orden. La primera el nuevo shekel, la segunda el viejo shekel y así sucesivamente. Entonces, miren, vamos a volver al diagrama. Vamos a volver al diagrama. La tercera era ahora para las aves. Después era para podemos decir, acá tenemos para el par de aves la tercera. La cuarta era para los pichones, que eran para holocausto. La quinta para madera, la sexta para incienso. ¡Wow, familia! Miren, lo que nos está mencionando el capítulo 7, verso 1, párrafo 1, nos estamos dando la situación que, por ejemplo, si yo encuentro dinero entre la ofrenda voluntaria y la ofrenda de nuevos ciclos, o sea, vemos acá que está marcado con una A, vamos a ver acá, o sea que esto es así, a ver familia que acá. O sea que el punto 1 del capítulo 7, la primera situación que nos da la situación esta, de un nuevo ciclo y la ofrenda voluntaria. Ok, entonces esto a mí me ubica que las urnas de ofrenda voluntaria se encuentran aquí, en este sector.
O sea que es muy posible que Yeshua se encontraba en una de estas urnas enseñando a sus discípulos. Estas urnas de este lado, entonces entendemos que son tomadas para urnas de ofrenda voluntaria. Y volvemos al diagrama. Si volvemos al diagrama, vamos a darnos cuenta que las situaciones que nos marca el capítulo 7, verso 1, párrafo 1, es este. Cuando nos habla de la primera y 13ª, o sea que está en el sector noreste del altar, se encuentra la de ofrendas voluntarias. Mientras que la segunda situación que nos coloca, que es la situación B, que es esta que está acá, que es cuando nos ubica entre la urna de la madera y la urna de el incienso. Y por último, la última situación que nos da es esta que está acá, que es la de los pájaros, ya sea de la torta y el palomino, como ofrenda de purificación, y la de ofrenda de holocausto, que eran los pichones, ¿ok? Entonces, esto estaría correspondiendo este diagrama al capítulo 7, verso 1. ¿Ok? Para que tengamos en mente. Entonces, miren, conociendo yo ahora el protocolo que se usaba para el templo, el funcionamiento de estas arcas, las cuales menciona Lucas, las cuales menciona Marcos, ahora yo sé en el lugar exacto en el cual se encontraba Yeshua. Y él se encontraba en este sector, en el sector noreste del atrio de las mujeres. Él se encontraba muy cerca a la puerta Nicanor. Wow, familia. Ahora esto nos ayuda a entender mucho más con respecto a la ubicación geográfica. Miren lo importante, familia, porque muchas veces nosotros leemos los acontecimientos bíblicos y por ahí sí nos fijamos en la enseñanza, pero nunca nos preguntamos, ok, ¿dónde era? ¿Cómo era? ¿Por qué estaba ahí? Y vemos que una vez más Yeshua no estaba en contra del templo, ni siquiera del funcionamiento del templo. Es más, él usaba los instrumentos del templo. Acá estamos viendo que en este caso, él está usando para dar una gran lección tanto a los discípulos como a nosotros. Nos está dando una gran lección con un utensilio, con algo que se usaba en el templo. Y ahora nos enseña que también en el templo estaban recolectando ofrenda en dinero, por lo cual Yeshua tampoco estaba en contra. ¿En qué estaba en contra Yeshua? Ahora que yo entiendo que cada arca tiene un valor para llevar, excepto las ofrendas voluntarias, que eso yo podía depositar lo que quería. Que esas urnas se podían usar para cualquier tipo de animal, holocausto, lo que se hiciera falta. Pero no había un precio o podríamos decir, un monto establecido. Ahora la pregunta es, familia, yo no sé si han percibido esto. Esta enseñanza es bien profunda. Porque está usando Yeshua, por lo que ahora yo entiendo, de acuerdo al contexto del funcionamiento del templo y el vocabulario que usa Yeshua, conociendo el sistema de ofrendas, Yeshua le está enseñando al pueblo lo que la ofrenda minjá debería de enseñarnos al estudiar las ofrendas. La equidad del reino. En donde, si vemos que una persona rica quiere donar para un tronco, tiene que llevar el valor de 2 troncos. Si quiere llevar oro, quiere jactarse llevando oro, donar para oro, tenía que llevar un denario. O sea que una persona, digamos, que quiere sobresalir, y eso es lo que estaba marcando Yeshua, va a ir a este lugar de ofrenda voluntaria en donde no hay límites para yo ofrendar. Entonces, si yo tengo un corazón, recuerden que cuando hablamos de ofrendas voluntarias dice de acuerdo al corazón de la persona, o sea, de acuerdo a mi intención. Si yo tengo intención de lucirme como hombre rico, ¿a dónde voy a ir? A la de la ofrenda voluntaria, en donde voy a poder presumir todo mi dinero y cuánto yo doy de más,
al templo. Mientras que Yeshua no se fija en los ricos. Es más, él dice, ellos están dando de lo que les sobra. Mientras que esta viuda pobre dio todo lo que tenía. Dio menos. Pero ¿qué es lo que estaba viendo Yeshua? Estaba viendo el corazón de la persona, la intención de la persona, en donde la viuda estaba dando todo lo que tenía. Y sabiendo que todo ese dinero era usado para cubrir ofrendas de holocausto, ahora entiendo que ella estaba dando eso en forma de agradecimiento al Eterno, sea cual sea el propósito. Pero vemos cómo esta viuda, y lo que recalca Yeshua, en lo mucho dice la Escritura y en lo poco, le seremos fieles al Eterno. Y la viuda estaba siendo fiel al Eterno, estaba siendo agradecida al Eterno y dio todo lo que tenía. Ahora miren familia cómo al conocer la geografía del templo, el funcionamiento del templo, el propósito en el lugar que él estaba, ahora me ayuda a entender mucho más a profundidad la esencia del mensaje, en donde Yeshua está proclamando la equidad del reino, el reino de justicia y bondad, en donde nos confronta en cuál va a ser mi intención a la hora de hacer lo que hago para el Eterno. ¡Wow! Es increíble, familia. Y eso es lo que a mí más me apasiona, familia, de estudiar el templo. De empezar a ver estos detalles, de poder ahora hacer estas conexiones. Y wow, familia, hay mucho que podemos aprender. Cosas que el templo nos enseña y que ahora el entender el contexto de las enseñanzas de Yeshua en el templo lo hace, o sea, nos da otro sentido, nos da otra visión y nos enseña la esencia de hacer justicia y bondad. Hoy hablábamos con mi esposo un poquito sobre Bartimeo. Ella me comentaba sobre Bartimeo y que cuando ella empezó a investigar un poquito sobre quién era Bartimeo y por qué se hace énfasis en el padre de Bartimeo, todo tiene un porqué. Cada cosa que Yeshua hizo, lo hizo con un porqué. Cada enseñanza que dio en el templo tiene un porqué. Pero si yo no conozco el templo, si yo no conozco el funcionamiento del templo, yo no conozco la geografía del templo, no voy a entender el porqué. Cada milagro que hizo Yeshua tiene un porqué. Y por algo se nos da tantos detalles de cada milagro que Yeshua hizo. Entonces, familia, miren cuánto necesitamos seguir aprendiendo. Es hora, familia, de que agarremos papel y lápiz. Nos esforcemos. Es un esfuerzo, sí, familia, pero lo hagamos gustoso. Porque lo necesitamos para aprender, para poder ver que la Biblia es algo que podemos nosotros aplicar a nuestras vidas y que nos enseñe y nos enseña principalmente el carácter de Dios, a conocer a Dios. Y si yo conozco a Dios, yo voy a poder replicar a mi Mesías Yeshua y voy a poder dar un buen testimonio del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Así que familia, los animo a que sigamos estudiando el templo, que complementen este estudio del Tratado Shekelim con el Tratado Tamid, el Tratado Midot y con todos los estudios que hemos hecho, cubriendo distintos servicios dentro del templo, el Shabbat en el templo, Shavuot en el templo. O sea, hemos dedicado horas familia, de aprender juntos sobre el funcionamiento del templo, las festividades. Wow, familia, el servicio diario. Los invito a que complementen todo esto que estamos viendo ahora con los otros tratados. Y vamos a ver, familia, cómo ahora los escritos del primer siglo empiezan a cobrar vida delante nuestro. Y empezamos ahora a entender por qué Yeshua hizo lo que hizo y Yeshua no estuvo en contra del templo, sino, es más, él usó el templo para enseñarnos. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir el capítulo 6 del Tratado Shekelim. Ya nos queda cubrir el capítulo 7 y el capítulo 8, el Eterno nos permita, la semana próxima. Y estaríamos concluyendo el Tratado Shekelim. Y después, obviamente, continuaremos con algún otro tratado de la Mishnah, investigando, aprendiendo y reconociendo el vocabulario en los escritos del primer siglo. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo. Nos vemos la semana próxima en un estudio más del Tratado Shekelim.
Shalom familia, nos vemos.